Un encuentro de fe. Dentro del pasaje de Lucas capítulo 8 y Mateo capítulo 9, en Lucas capítulo 8, en el versículo 40, dice el texto así. Voy a dividir esto en dos partes. La primera parte nos va a hablar de este primer encuentro de fe. Dos encuentros en un mismo lugar, en un mismo momento. Pero vamos a dividir la primera parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. El encuentro de fe, primera parte. Cuando volvió Jesús, versículo 40 del capítulo 8 de Lucas, dice que cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Hasta aquí vemos realmente lo importante que es estos detalles. Primeramente, ¿quién era Jairo? Jairo se nos muestra y se nos dice en este pasaje que era un principal de la sinagoga. Por cuanto era un principal, significaba que Jairo ciertamente tenía que tener, para postrarse ante los pies de Jesús, siendo un principal de la sinagoga, debería o debía haber conocido a Jesús en las Escrituras. No había de otra manera. De lo contrario, ¿cómo podría él saber y dirigirse directamente ante Jesús, postrarse a sus pies y pedirle su petición? Pero quiero ver esa parte de su petición en Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 tú puedes encontrar rápidamente, en el versículo 18 dice que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso son esas palabras de fe. Realmente con esas palabras de fe Jesús mismo fue movido y dice el versículo 19 de Mateo capítulo 9, dice que se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús estaba en algún momento como tal vez hablando algún asunto, estando lo que sea que estuviera haciendo el Señor. Cuando este hombre vino con estas palabras, con esta fe, definitivamente el Señor se movió. ¿Sabes qué me pone a pensar esto? Realmente, si queremos nosotros ciertamente esperar que el Señor se levante, que el Señor haga, se requiere la fe. Si no hay fe, definitivamente sin fe, dice en Hebreos, que es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa porción de fe que pueda mover el poder del Señor. Ahora no lo mueve a nuestra voluntad, sino a su voluntad. Este es el asunto. Jairo de alguna manera debió haber conocido a Jesús y eso le produjo esa fe. Y no hay otra manera de conocer a Jesús en una sinagoga que en las Escrituras. Es cultura judía. Estos hombres principales de las sinagogas tenían las Escrituras en sus manos, podían acceder a ellas, podrían leer ellas, estaban muy entrados en los estudios de las Escrituras del Antiguo Testamento, de lo que ellos tenían y poseían en las sinagogas, y no hay manera de haber conocido Jairo a Jesús si no fue por las Escrituras. Esto nos lleva a algo importante. Si tú y yo realmente queremos tener un encuentro de fe, tenemos que conocer al Dios de las Escrituras. Y ese es nuestro Salvador. Porque si tú no conoces quién es Jesús, quién es tu Salvador, lo único que podemos esperar de esto es nada. No hay fe, no hay nada. Pero cuando vamos a las Escrituras y encontramos al Jesús, al Señor, al Dios de las Escrituras, definitivamente vamos a tener un encuentro de fe y probablemente lo más obvio es que Jesús, el Señor mismo, se va a mover en su misericordia hacia nuestra petición. ¿Quieres tener un encuentro de fe? Conoce a Jesús como tu Salvador. ¿Ya conoces a Jesús como tu Salvador? Conócelo como tu Dios personal y sigue creciendo en Él para que tu fe siga creciendo. Que el Señor te bendiga.